Para conocer un poco sobre la trayectoria, postura y teorías de Melanie Klein, vamos a dar un paseo por sus inicios. Ella nació en Viena el 30 de marzo de 1882 y fue una psicoanalista que desarrolló nuevas técnicas terapéuticas para los niños. Estas técnicas han tenido un gran impacto significativo en la psicología infantil y el psicoanálisis contemporáneo. La primera experiencia personal de Klein en el campo del psicoanálisis comenzó cuando buscó tratamiento para sí misma después de la muerte de su madre y de algunos familiares, estos por los años 1914. Pues basándose en su interés por el psicoanálisis, es Klein quien desarrolla una técnica de análisis infantil que, por cierto, todavía se utiliza hoy en día. Esta técnica la llamó terapia de juego. El papel del juego en la teoría psicoanalista de Melanie Klein es fundamental. Ella es en la historia del psicoanálisis la precursora del análisis con niños por otorgarle al juego un papel fundamental en lo que es la técnica psicoanalítica. Para dar inicio a nuestra presentación sobre la teoría psicoanalítica de Melanie Klein, procedo a presentar a nuestro grupo, el cual está conformado por Estefanio Ojeda, Valeria Soto y mi persona, Luis Villalobos. Es Estefanio Ojeda y yo les voy a hablar un poco sobre la relación de Melanie con Anna Freud. Bueno, Melanie es la que propuso una de las las importantes posturas que pasaron de ser un punto de partida para la psicoterapia con niños, donde una de ellas es la postura de Anna Freud, que es la que es la más tradicionalista como tal, que es la que estamos buscando respetar las bases planteadas de su parte. Y por otro lado, la postura de Melanie es que sin desprenderse de la esencia del psicoanálisis, hace nueva y revolucionarias ideas como tales, que fueron la razón y la causa de una gran discusión o un debate en el que el momento de Melanie Klein, conocido a Sigmund Freud, al momento de conocerlo, pues, o sea, el padre de Anna Freud, por primera vez es en el Congreso Psicoanalítico, que fue internacional en 1918, lo que inspiró, pues, como tal, a escribir su primer trabajo psicoanalítico en el desarrollo del niño. La terapia de juego de Klein iba en contra a las creencias de Anna Freud, que era de los niños y no podían ser psicoanalizados. La discrepancia de ideas entre ambas mujeres la condujo a una controversia importante dentro del psicoanálisis, llevando a muchos dentro de la comunidad psicoanalítica a tomar un partido por uno o por otro. Y Freud criticó abiertamente las teorías de Klein. Como al principio dijimos, Melanie Klein es una de las psicoanalistas que propuso la técnica del juego como análisis para dar con la asociación libre del niño, ya que a través del juego el niño puede asociar libremente, otorgándole a cada juego u objeto un valor significante. En cambio, en el análisis con los adultos, el psicoanalista devuelve al sujeto su propio saber en forma invertida, como decía Lacan. En el psicoanálisis con niños es totalmente diferente, ya que no pasa por las palabras. En el niño es jugando la forma donde se puede observar la asociación libre. En el trabajo con niños no solo se muestra o se trata de establecer las respuestas y de ofrecer elementos al niño para que juegue, sino que también el analista pueda sentarse a jugar y poder observar cómo el niño logra esa asociación. Debemos también tener presente que el psicoanálisis con niños planteaban
planteaba para Melanie otro grado de complejidad respecto a la técnica de asociación libre, ya que a través del juego las dificultades que se presentaban eran más complejas, ya que hay niños que no quieren jugar, se niegan a estar con las personas o con el analista, se aleja, y es ahí donde el trabajo del analista tiene sus dificultades para establecer un primer vínculo con los niños. Melanie Klein, en uno de sus casos, plantea la situación con un niño, ya que éste se mostraba indiferente ante el juego y los objetos que Melanie le presentaba. Ella, al ver esta dificultad, tomó la decisión de también acercarse a jugar para que el niño tuviese ese encuentro con ella. Ella empieza a otorgarle nombres a unos juguetes para que el niño se interese más y pueda empezar el análisis junto a ella. Ella colocó nombres a cada objeto. Le dio nombres a los trenes: tren mamá, tren papá, tren niño, para que el niño pudiese empezar a tener una dinámica diferente y a sentirse llamado por el juego. Y así Melanie logró empezar su análisis en cuanto a las dificultades hablando. Pudo dar paso a estrategias para lograrlo. Otro de los puntos para hablar sobre la teoría de Melanie Klein es el yo, sus mecanismos de defensa y posiciones. Klein, como bien sabemos, es continuadora de la obra de Sigmund Freud. Ella hace un análisis del yo temprano, de sus angustias y mecanismos de defensa, y esto da como resultado su posición, la de que el yo no es evolutivista. La posición son los mecanismos de defensa, y las angustias que usa el yo pueden oscilar entre esquizoparanoide y depresiva. De esto hablaremos más adelante. Ahora bien, en cuanto al yo, podemos determinar que el yo temprano y rudimentario está aún sin constituir en la niñez, pero percibe lo placentero y lo displacentero. Antes del parto, el yo estaba en una situación privilegiada, donde todas sus necesidades estaban satisfechas de forma inmediata y nadie lo perturbaba. Sin embargo, se constituye en la primera experiencia traumática de separación en el momento del parto, donde el niño se ve expuesto a sensaciones displacenteras y que percibe como excesivas. Podemos determinar que dentro de estas sensaciones puede estar el hambre, el frío, el calor, las luces intensas, los ruidos, y esto hace que el niño genere temor y angustia, y todo eso toda esa agresividad que siente y que no puede soportar es proyectada sobre el único objeto con el que se relaciona y que ya no tiene capacidad de percibir como algo que forma parte de un objeto total o de una persona, sino como algo que le genera esa angustia, ese temor, ese displacer. Entonces vamos con el siguiente punto, que es el pecho bueno y el pecho malo. En cuanto al pecho, podemos resaltar que es el primer objeto que presencia el niño, pero es un objeto parcial, ya que a veces le gratifica, siendo su fuente de sustento, de calor, seguridad, pero también es frustrante. Así como lo alimenta, también se retira, se priva de él. Y toda esa experiencia de privación, el niño la exterioriza sobre el pecho malo. Toda bondad, toda seguridad y gratificación es atribuida al pecho malo. Esto se puede denominar como la pulsión de vida, ya que se manifiesta en ese pecho bueno, y las pulsiones agresivas se manifiestan en el pecho malo. La agresividad, como lo había considerado Freud, puede ser interna o externa, y cuando es dirigida hacia el exterior se manifiesta en actos de agresividad.
Por lo tanto, las experiencias de gratificación deben ser superadas a las de la frustración, surgiendo así la idea de que el pecho malo es también el pecho bueno. Y de conservar el pecho bueno, este puede superar al malo. La idea de que gratificara más de lo que privara el pecho, debe existir un, un resto no agredido y que no agreda. De ese resto surge la integración de los objetos parciales, pecho bueno y pecho malo, y se da el objeto total como madre, o sea, el objeto que de una persona que contienen ambos aspectos de gratificación y frustración. Mi nombre es Valeria Soto y les vengo a hablar sobre el mecanismo de defensa en fase esquizoparanoide. Con la finalidad de contrarrestar la ansiedad persecutoria y mantener a salvo la misma a los objetos internos y externos de la persona, es importante el control omnipotente, la cual se conoce como los objetos internos y externos que posibilitan mantener como suficientemente separado lo que se llama el pecho bueno y el pecho malo, tanto interno como externo. Y la negación, que es como lo que permite enviar o obviar la maldad del objeto, aniquilando al objeto que frustra, la cual se conoce como pecho malo. Y la idealización, que es una manera de exagerar de un objeto, o sea, que en este caso se conoce como pecho bueno, la cual como obstruye o sirve como mecanismo de defensa con el pecho malo. Este objetivo es como de transformar el objeto ideal, la cual es un objeto inagotable en su capacidad de bondad y de capacidad de nutrir los deseos de, en este caso, el bebé o la persona. Y también se produce la idealización del pecho malo, o sea, es decir, se transforma en un pecho que frustra, que persigue, que es malo, pues, en todo el sentido de la palabra. Y debemos diferenciar el objeto bueno idealizado del objeto idealizarlo, pero como la versión mala. Klein advierte en esto que se encuentra menos integrado en el yo, puesto que proviene de la antigua persecutoria y no tanto de la capacidad de amar, y esto se demuestra en que el objeto idealizado con frecuencia es percibido como un perseguidor, o sea que el pecho malo vendría siendo, como ya lo había mencionado antes, es como persecutorio, lo ve como algo muy malo, algo que no está bien, pues, porque siempre está ahí, siempre lo está siguiendo, y eso le crea frustración, en este caso al bebé. Luego tenemos el mecanismo de defensa, mejor conocido como proyección, la cual habla sobre destruir como el objeto externo para librarse de la sensación de aniquilamiento o de persecución que éste tiene sobre el bebé, la cual resulta más fácil defenderse del externo que lo interno. Creo que eso entra en todos los casos, no nada más en este. Creo que es más fácil luchar contra aquellos aspectos externos de nuestras vidas que vendrían siendo como esos aspectos malos que los que tenemos internamente. Entonces el objeto externo comienza a tener como estas características de maldad, las cuales se vehiculan fantasías propias de la etapa oral. En el objeto solo es malo, es un objeto parcial por tener una sola cualidad emocional, y además es parcial porque, bueno, físicamente es una parte de todo lo que constituye a la madre en este caso. Esta parcialidad del objeto se acompaña de una paralización del yo del niño porque es solo una parte de yo la que odia y, bueno, y teme en este caso. El objeto parcial que denomina, hoy que hablamos de esto anteriormente, pecho malo, que simultáneamente actúa en el yo, la pulsión de la vida, y que se expresa a través de los sentimientos de amor hacia el objeto externo, y se le atribuyen características como protección, cuidado, y esas cosas que la mamá le provee al niño.
Luego tenemos la introyección, que es cuando el yo implementa el mecanismo de introyección en forma paralela a la proyección. Digamos que se introyectan imágenes fantaseadas de los objetos externos, modificando las emociones proyectadas en el mismo. Es decir, se le constituyen objetos tanto buenos como malos, también de forma interna, como hablamos ahorita en el caso de manera exterior. Y la misma introyección de un objeto perseguidor que está en cierta medida determinada por la proyección de una pulsión destructiva en el mismo objeto. Y también se proyectan sentimientos tanto de amor y se constituye en condición de hallazgo de un objeto bueno, o sea, hallar un objeto donde pueda tener todas estas características buenas que él necesita de forma interna. La introyección de un objeto bueno puede estimular la proyección de sentimientos buenos hacia el exterior y esta vez, pues, por introyección, fortalecer el sentimiento de poseer un objeto, en este caso, o sea, que el objeto sea bueno, esto satisface al bebé. Y en la fase esquizoparanoide, que está nominada por el sadismo y las pulsiones sádicas orales, anales, uretrales, y se reúnen para adueñarse del pecho. El niño se halla bajo temor de la venganza y está sometido a sentimientos y fantasías de persecución. Luego tenemos la identificación proyectiva, la cual también es un tipo de mecanismo de defensa por medio del cual el yo deposita un aspecto parcial en sí mismo, en el objeto. O sea, toma algo de sí mismo y lo deposita en el objeto, lo deposita en el objeto, para luego identificarse con él. Toma algo de sí mismo, que lo representa, lo coloca, vamos a llamarlo así, en el objeto, para luego poder identificarse en ese objeto. Y esto, pues, como el objetivo externo se transforma en una extensión de sí. Este tipo de defensa crea como una pequeña confusión entre el otro, el objeto externo, y el yo de la persona. Esto Klein se refiere que es un mecanismo que no está presente de forma normal, sino que en los lactantes, como vestigio de la angustia y de los mecanismos esquizoparanoides, se desaparecen al comienzo del segundo año. A medida que la introyección y la proyección permiten el establecimiento de objeto en objeto, ¿verdad?, las imágenes interiorizadas pueden acercarse cada vez más a la realidad, a lo que la persona conoce como su realidad, y la identifica como cuáles son los objetos del yo bueno, para crear como esta realidad más completa. Recuerden que estábamos hablando de que la persona tenía esta realidad que no estaba del todo bien, que se consideraba no normal, ¿no? Debido a cómo tomaba cosas de sí mismo, lo colocaba en ese objeto, y esto como que le creaba una confusión, que era algo que no estaba bien según Klein. Entonces, debido a todas estas angustias, se crea este problema con el yo y los mecanismos de defensa, o sea, se crean los mecanismos de defensa. Esta evaluación implica un cambio de gran importancia, ya que de una relación con objetos parciales, el sujeto pasa a una relación con un objeto totalmente que prevalece, pues. Y la madre ve esto como una totalidad, como un objeto total, como algo completo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la posición esquizoparanoide. Según Melanie, hay suficiente yo al nacer como para sentir ansiedad. Este mecanismo de defensa es establecido por primitivas relacionales objetivas. En esta fantasía, en la realidad, esta concepción no define por completo la de Freud. En algunos conceptos, la de Freud implica en el aparecer de existencia de un yo temprano, pues. Pero según Freud, describe también un mecanismo de defensa temprano, la deflexión del intento de muerte. Que ocurre
en el comienzo de su vida y hace relación alucinatoria de deseos que implican un yo capaz de establecer una relación objetiva en la fantasía. Al principio del yo está muy desorganizado, perdón. Al principio el yo está muy desorganizado, pero de acuerdo con la orientación general del crecimiento, el psicólogo tiende a comenzar la tendencia de integrarse, a veces bajo el impacto del instinto, o sea, el instinto de muerte como tal, y de una ansiedad intolerable. Esta tendencia pierde toda la efectividad y se produce una desintegración. En las primeras etapas del desarrollo, el yo es hábil, y se halla en el estado constante, de constante influencia, pues. Y su grado de integración varía de día en día, y hasta de un momento a otro, pues. O sea, puede ser de un día tras otro o de un momento a otro. Y el yo inmaduro, ¿verdad? O sea, el bebé está expuesto, desde el nacimiento a la ansiedad provocada por la innata polaridad, hasta el impacto intermedio entre el instinto de vida y el instinto de muerte. También hablamos de que inmediatamente expuesto al impacto de la realidad externa que le produce el instinto de muerte, el yo lo deflexiona. O sea, esta deflexión del instinto de muerte consiste, según Melanie, una parte de la proyección en parte de la conversión del instinto de muerte, o sea, en agresión como tal. El yo Esclinde proyecta afuera de la parte que contiene el instinto de muerte, poniéndola en el objeto externo, o sea, originalmente la pone como el objeto externo. El pecho es así como el pecho a la que siente contenido gran parte de instinto de muerte. O sea, llega a experiencias como malo y amenazador, para el yo, pues, dando origen al sentimiento de persecución. En el núcleo de la posición esquizoparanoide son partes de la norma del desarrollo humano. Ninguna experiencia del desarrollo humano se borra o desaparece jamás. Debemos recordar que hasta en el individuo más normal, ciertas situaciones removerán las ansiedades tempranas y podrán en el funcionamiento los tempranos mecanismos de defensa. Además de una personalidad bien integrada, todas las etapas del desarrollo quedan incluidas. Ninguna está incluida ni apartada o rechazada. Y ciertas conductas del yo en posición de esquizoparanoide son realmente importantes para el desarrollo. Bien cuando sea el desarrollo posterior. De que sientan bases deben ser desempeñadas en un papel de personalidad más madura e integrada. Una de las conductas es la escisión, que es lo que permite el yo emerger del caos, o sea, surgir del caos. Ordenar sus experiencias por excesivo y extremo, que puede ser al comienzo. Este ordenamiento de la experiencia es la que acompaña al proceso de escindir al objeto en un bueno o el otro malo sirve. ¿Entienden? Sin embargo, para ordenar el universo, ¿verdad?, de las impresiones emocionales, sensoriales del niño, es una condición previa para los integrantes, pues. Pero es más que todo como la integración posterior, ¿sí me entienden? Es la base de lo que será después de la capacidad, o sea, es después de terminar.
cuyo origen es la temprana. Sin embargo, la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Ahora vamos a hablar sobre la posición depresiva. En este caso ya tenemos que el bebé reconoce a su madre a su totalidad. Ya no está separado como un pecho malo, un pecho bueno, ya no tiene esta separación donde el yo forma parte también del objeto y esto se ve como algo anormal según Klein, sino que ya hay un reconocimiento total. Ya el niño o el bebé tiene un yo bien formado, bien fuerte y bien arraigado, pero a su vez esto trae ciertas consecuencias, ya que, reconoce que hay una madre, reconoce a su madre en su totalidad, pero esto también trae el hecho de que también comienza a reconocer a las personas que están a su alrededor. Es decir, ya sabe que existe papá, ya no solamente reconoce el tacto de la madre, sino que también reconoce el tacto del padre y de las personas que están alrededor de él constantemente. Y esto causa cierto, digamos que conflicto en el bebé, porque ya sabe que su madre, que él en este caso no es el centro del mundo de su madre, que de hecho está bastante desamparado según el criterio de la madre. Y esto comienza como a producirle estos sentimientos negativos en el bebé, donde ya está en la posición como de recordar, ¿no? Y esto comienza como a interferir en la relación y es cuando, vamos a decirlo de esta manera, el bebé, la madre comienza como a fastidiarlo. Y aquí es donde entra la posición depresiva, que según Clay dice que se identifican los procesos de introyección y que esto se debe en parte disculpen, a la disminución de los mecanismos proyectivos y en parte a que el bebé descubre cuánto depende de su objeto, a quien ve ahora como una persona independiente y que puede alejarse de él en cualquier momento, que en este caso es su madre. Ya que esto es negativo obviamente porque esto aumenta como la necesidad de estar, de poseer ese objeto y de guardarlo dentro de sí. Y si es posible, en los mecanismos de introyección oral hace surgir como esta ansiedad a la perspectiva de que de los poderosos impulsos que están como introyectados en este caso. Entonces, como objetivo interno, se crea como este mundo interno del bebé, donde surge como la ansiedad, que, o sea, ya no es como este mundo perfecto donde el bebé estaba, donde éramos solamente mamá y yo, sino que descubre que ahí hay más, que hay cosas malas también, pero ya los ve, ya sabe cómo identificarlos. Por eso es que ya hay como este caso de celos que mencioné anteriormente, porque ya él sabe por qué sucede, ya él sabe por qué él no es el centro de atención, ya él sabe por qué su mamá no le presta atención solamente a él. Entonces, a su vez, así como hay celos, así también le acompañan estos sentimientos negativos, como de pérdida, de culpa, nostalgia, de que no hay esperanza. Es decir, es complicado como imaginarse todos estos sentimientos en un bebé, pero es lo que conocemos como este llanto incesante, donde la madre trata de hacer muchas cosas para que el bebé se calme y resulta que cuesta muchísimo. Y obviamente el bebé no sabe que todo esto está pasando dentro de sí, pero es el proceso de la cual Melanie Klein está, como explica pues en estas teorías. Incluso hay una etapa donde el bebé simplemente se siente como sin esperanza, como perdido. Entonces, en realidad no solamente sufre por él, sino que también sufre por su madre, porque la ama constantemente y porque también continuamente está como introyectándola e identificándose con ella. Entonces su padecimiento o sea, sus padecimientos se vuelven más grandes, ya que se siente perseguido de nuevo, ya que se siente acosado de nuevo. Esta persecución se debe en parte a que
a que están como dándole paso a los sentimientos depresivos que se mencionó anteriormente. Y esto moviliza al bebé del deseo de reparar a su objeto, es decir, traer ese aspecto de vuelta donde él se sentía protegido, donde él quería a su mamá para él, y anhela este vínculo de nuevo, donde quiero compensar los daños, donde yo quiero estar contigo, mamá, donde yo quiero que todo vuelva a ser como antes. Y esto, como vamos a decirlo así, como recuperar un amor que se perdió. O sea, como cuando uno siente que perdió a alguien que era valioso para uno, y uno trata siempre como de corregir aquello que nosotros creemos que hizo daño en la relación, como que los errores que nosotros cometimos tratamos como que devolverlos para ver si la persona que está molesta, que nos abandonó, vuelve. Así mismo está el bebé en ese proceso donde quiere hacer algo para que su mamá vuelva a ser como antes y vuelva a quererlo como antes y no lo deje solo. Entonces, como el bebé cree que la destrucción de su objeto se debe a sus propios ataques destructivos, cree también que su propio amor y cuidado podrían deshacer los efectos de la agresión. Entonces, el conflicto depresivo es una lucha constante entre la destrucción del bebé y los impulsos de amor y reparación. O sea, yo destruyo, yo hago daño, yo lloro, yo siento celos y depresión, pero a la vez yo quiero reparar eso, yo quiero ser un buen hijo, yo quiero volver otra vez a ser feliz, a donde yo era el centro de atención para ti. Entonces, el bebé resuelve gradualmente las ansiedades depresivas y recupera como sus objetos internos y externos. Y en la posición depresiva marca como el proceso crucial entre el desarrollo y la elaboración del bebé cambia radicalmente en su concepción de la realidad. Se integra más el yo y disminuye los procesos de proyección al empezar a percibir su independencia de un objeto externo y la ambivalencia de sus instintos propios. Es decir, el bebé puede descubrir su propia realidad psíquica y adquiere sus propias experiencias en su propia existencia.